bienvenidos a Fisioterapia Online, el canal más grande del mundo de fisioterapia. Mi nombre es Samuel Pérez del Camino y hoy vamos a hablar de los errores más comunes a la hora de realizar las planchas. No os lo perdáis. Siempre estamos hablando de lo que hay que hacer bien, pero es importante también entender cuáles son los errores cuando realizas un ejercicio. ¿Para qué? Para poder mejorar y entender también que muchas veces no solo es cómo podemos hacer los ejercicios correctamente, sino qué es lo que no hay que hacer. De esa forma nuestro cerebro lo va a interpretar mucho mejor. Vale, lo primero de todo, la plancha. Es un ejercicio que muchas personas realizáis, que sirve para trabajar la faja abdominopélvica, para trabajar también lo que es la fuerza del core y también para activar muchas veces lo que es el serrato o nuestras escápulas. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que muchos de vosotros decís, madre mía, ¿cuánto tiempo puedo estar haciendo una plancha? Pero no se trata del tiempo, se trata de cómo podemos realizarla correctamente. Muchos de vosotros cometéis ciertos errores y por eso podéis estar tanto tiempo haciéndola, ¿vale? Y aún así no es interesante hacerla durante mucho tiempo porque se habla de que normalmente para poder trabajarla es unos segundos de activación y unos segundos de descanso. Pero eso es otro tema. Voy a explicaros cuáles son los errores más comunes que normalmente se realizan. Para ello me voy a tumbar en la posición de plancha, ¿vale? Y voy a explicar cómo sería normalmente los errores más comunes y qué es lo que realiza la gente. El error número uno más común es que la gran mayoría de todos vosotros, ¿vale? Muchos os ponéis con las piernas totalmente abiertas. Os ponéis con las piernas totalmente abiertas en vez de tenerlas cerradas, ¿vale? Las tenéis abiertas, pero no solo contento con eso, sino que muchos de vosotros, para poder compensar esa debilidad, ojo, hacéis lo que llamo yo el twerking de la plancha. Abrís los pies y el culo aquí, ¿vale? La cadera arriba. Y aquí, claro, os podéis estar pues 2, 3, 4 minutos hablando con vuestro compañero, ¿no? Aquí podéis estar todos los minutos que queráis. Otro de los fallos que normalmente también realizáis es que no solo es que le veis el glúteo y abréis las piernas, sino que muchos de vosotros lo hacéis al contrario. Bajáis la pelvis y os quedáis muy abajo, aquí, ¿vale? Aquí. Entonces aquí tampoco hay activación correcta de esa faja abdominopélvica o de ese core, ¿vale? ¿Qué nos interesa también? Pues bueno, un poco la extremidad superior. Otra de las cosas que hacéis muchos de vosotros, aunque la hagáis bien, ¿vale? Imaginamos que tenéis una plancha aquí, parece que es perfecta, pero, ¿vale? Hacéis esto, aquí, ¿vale? Os ponéis aquí y eleváis lo que son, ¿vale? El tronco, ahí. Eleváis el tronco aquí, os quedáis aquí. Y ahí, pues bueno, todo el tiempo que vosotros queráis. ¿Por qué? Porque no estáis activando. También otro error, y es que veo que mucha gente utiliza las manos en vez de los codos. Se coloca aquí, ¿vale? Se coloca aquí, en esta forma. Y esta forma de plancha no es interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos una plancha, tenemos que traccionar de los codos hacia nosotros. Es decir, de esta forma, aquí. Mi codo va a traccionar hacia aquí, hace esto, ¿vale? Mantengo la isometría. Probarlo. ¿Qué vais a notar? Que se activa mucho más, ¿vale? La zona del core. Y si nosotros nos ponemos en esta posición, no vamos a poder traccionar para hacer esa activación. Por lo tanto, a la hora de realizar una plancha correctamente, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta? Primero, nos vamos a colocar codos pegados. Después, pies juntos. ¿Qué tengo que hacer? Una anteversión, es decir, no sacar el culo, hacer una anteversión, y si no soy capaz de hacer una anteversión y no entiendo qué es hacer una anteversión, lo que hago es intentar poner el glúteo activo, es decir, aprieto el glúteo y de esa forma se genera una anteversión. Pies juntos, aquí y aquí. Y una vez que estoy aquí, ¿vale? Una vez que estoy aquí, con mis codos tracciono hacia abajo y activo ese rato y activo aún mucho más el core. Vamos ahí. Pies juntos, aprieto glúteo, anteversión, mirada neutra abajo y aquí. Activo, 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 ¿vale? Y relajo. Probarlo. No os vais a arrepentir y sobre todo los errores. Una vez que probéis este tipo de plancha y corrijáis los errores, os vais a dar cuenta que lo que estabais haciendo hasta ahora
No tenía mucho sentido, pero para eso estamos en Fisioterapia Online, para no solo enseñar, sino también poder corregir todos los errores. Muchas gracias, si os ha gustado el contenido, levantar la manita y, por supuesto, compartir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.